Déjame preguntarte sobre lo que produces en tu canal, que se llama, repito, El Defensor de la Así es, Verdad. Que este canal inició, decía, como un canal alterno, y tú llegaste o fuiste contratado en este canal y ya empezaste como el defensor de la así verdad. es, Déjame preguntarte, veo un video que titulaste, y por eso me interesa saber lo que opinabas sobre las noticias así es, falsas y sobre estos medios, sobre la credibilidad de estos medios. Veo un video que se llama Salinas quitó la vida a Luis Miguel y lo enterró en Los Pinos, así preguntas, es. y dices, sería un doble. Citas, para hablar de este video, como fuente a Radio Fórmula. Así es. Pero al mismo tiempo dices que la fuente, o sea, haces una Ajá, narrativa de esto de que supuestamente Luis Miguel fue asesinado por Salinas de Gortari ahí en Los Pinos, citando una información de Radio así es. Fórmula, pero tú al mismo tiempo dices que no es una fuente de Ajá. sustento, pero al mismo tiempo tú citas a una vidente y afirmas que no es descabellado que Luis Miguel haya sido asesinado Ajá. por Salinas de Gortari y que el Luis Miguel que vemos, el que conocemos, sería un doble. ¿Cómo tú reconcilias eh, esto que a todas luces, desde mi punto de vista, pues no es cierto? Así es. ¿No es una fake news desde tu punto de vista? No lo veo como una fake news, Julio. ¿Cómo puede ser algo falso? Un punto de vista, ¿cómo puede ser un punto de vista falso? Es mi opinión. Yo veo esa nota y al final de cuentas yo la expongo ante la audiencia y ya ellos determinarán si creen en la información que Radio Fórmula estaba publicando. Si te fijas en ese video, pues yo hago la narrativa, como tú le llamas, de lo que están presentando, y bueno, para que la gente sepa cuáles son las noticias que están, pues de alguna manera difundiéndose en el día. Ya corresponde a la audiencia, con base en a lo mejor la opinión que yo emita, pues ver si creen o no en esa noticia. Esa es la respuesta que yo te daría a tu pregunta. ¿Qué valor le ves tú a esto de decir Salinas quitó la vida? Pregunta, es Así pregunta, es. aquí no es afirmación. Salinas quitó la vida a Luis Miguel y le enterró en Los Pinos. ¿Qué valor le ves tú a esto? ¿Qué aportas a la sociedad con este tipo de video? No, pues demasiado, demasiado, Julio, porque la gente tiene que saber hasta dónde son capaces de llegar estos políticos. Si fuera de ser cierto, digo, es nada más una teoría que sacaron en esa página o en ese medio de comunicación, que la gente vea que no es descabellado, no sería descabellado pensar que Salinas llegara a tal grado. Si fue capaz, oye, Julio, de darle en la torre a Colosio, pues, o si no, también desviar miles de millones a cuentas en Suiza a través de su hermano, pues, ¿por qué también no pensar que a lo mejor también pudiera ser capaz de hacerle eso a un personaje como Luis Miguel? Ahora sí que yo siempre lo digo, en política siempre, siempre la realidad termina superando a la ficción. Eh, Déjame preguntarte, aquí voy a poner a la audiencia. Dice Alex Palacios, me pregunta en el superchat, ¿por qué confiarle a un personaje que publica fake news? Pregunta Alex Palacio. ¿Por qué confiarle? Él asume que tú publicas fake news. ¿Por qué confiarte? Yo respeto la opinión de este miembro de la audiencia. ¿Por qué confiarme? Yo a la gente le hablo como yo creo o como yo opino de los diferentes temas. ¿Por qué confiarme? Porque para empezar no tengo nadie detrás de mí, no tengo a quien rendirle cuentas, ni línea, como en la mayoría de los medios tradicionales, y hasta también en las redes sociales hay quien sí sigue alguna línea. Simplemente por eso y porque soy un ciudadano común y corriente como los que nos están escuchando en estos momentos. Por eso es mejor
que vean una opinión mía que ya tirarse a la desgracia con un López Dóriga o Ciro Gómez Leiva. Bajo el argumento de que es una opinión, pues los Dórigas, los Ciros, los Loret de Mola podrían utilizar esa misma táctica de que pues yo estoy dando una opinión y ustedes la audiencia deciden muy diferente. No, nada que ver, porque simplemente ¿quién dio por hecho lo de Frida Sofía, por ejemplo, en el sismo de 2017 en Ciudad de México, o lo de el montaje de García Luna? Eso es gravísimo, hasta utilizar recursos del gobierno para todo un montaje y prestarse a eso es muy grave. Eso es muy, muy grave. Esa es la diferencia entre esos y nosotros. Sin duda, gravísimo. Pero más allá de esos casos, si escriben una columna e inventan, como en el caso, te voy a hacer el caso de Darío Celis, que inventó que el presidente se vacunó. Ajá. Y no hay evidencia de que fue vacunado. Pero el columnista insiste. Sí. Y si no hay evidencia, pues tú crees que es ético que Darío Celis diga, pues se rumora, por ahí dicen, y ya ustedes, la audiencia, deciden si es verdad o no. Pero, en este caso, por ahí, por ejemplo, me traslado en el caso, sí leí esa columna, él presenta hasta cierto punto presenta sus argumentos y llega a la conclusión de que tal vez lo vacunaron al presidente por esa serie de argumentos que exhibe en esa columna. Y al final de cuentas, eso es una columna, Julio, opinión. Él presenta, el malo sería que nada más publicara un tweet diciendo el presidente ya se vacunó, sin exponer razones por cuáles. No, yo digo que no hay que juzgar a Celis, porque al final de cuentas, él cree que el presidente ya se vacunó porque presenta sus argumentos. Ya nosotros veremos qué tan válidos son esos argumentos. Entonces la audiencia, porque ahí en el video, o en la columna, en el Financiero, ahí no estaba preguntando, sino que estaba afirmando, AMLO ya se vacunó, lo daba como un hecho, pero entonces estás diciendo que como es una columna, es una opinión, pues se vale decir eso, pues, aunque no haya sustento, pero si es una opinión personal y tú das tus argumentos, o en este caso Darío Celis daba sus argumentos, pues se vale inventar que AMLO ya se vacunó a pesar de que no hay ni una sola evidencia. ¿Se vale eso, pues? Así es. Vuelvo a lo mismo. Es su opinión y él está en un medio para dar su opinión y pues al final de cuentas, vuelvo a lo mismo también. Ya la gente sabrá si le cree con base en sus argumentos o simplemente la califica como una nota fake. O sea, al final de cuentas a eso estamos expuestos todos. Pasa con un amigo, oye, fíjate que me encontré un extraterrestre a la vuelta de mi casa. Pues bueno, ya el amigo me podrá creer o no me podrá creer. O sea, al final de cuentas él expuso sus argumentos como para creer que sí o que no. Por ejemplo, si te dicen, Julio, ¿qué argumentos tienes para saber si la Tierra es redonda? Pues creo que hasta el momento yo sé que no has viajado al espacio exterior para verificar si efectivamente la Tierra es redonda. Solamente por las imágenes que nos mandan y que difunden, sabemos que la Tierra es redonda, pero tampoco tenemos una certeza de que así sea. Lo que déjame entender, entonces, ¿no hay prueba de que la Tierra es redonda? ¿Es lo que me estás dando a entender? Yo solamente lo utilicé como un ejemplo para decirte que al final de cuentas las columnas son de opinión y lo que nosotros hacemos también cae en esa misma categorización de que es una opinión. Y en este caso que te pongo de que la Tierra redonda es un supuesto para poder más o menos ejemplificar a lo que quiero llegar. ¿Tú crees, aquí ya te pregunto algo personal, ¿la Tierra crees que es plana? No, por supuesto que no. Por supuesto que no, okay. Pero yo decido creer, pero ahí está okay. Pero sí hay evidencia, ¿no? Creer sí hay, en las imágenes y en todo lo que se ha estudios científicos, en las diferentes teorías y en las diferentes ciencia,
investigaciones, claro que creo que la Tierra es redonda, porque hay unos argumentos y hay unas investigaciones que yo decido creer, pero hay hasta Y grupos evidencia, que, ya ves, también hay unos colectivos que opinan que la es Tierra es plana. plana. Exacto, exacto. Eh, entonces, ¿tú crees que bajo hay licencia para decir lo que a uno le plazca bajo el argumento de que es mi opinión? Y si Carlos Loret de Mola en el Universal escribe, el presidente se robó 10 millones de dólares y ahí no lo sustenta, pues como es una opinión, pues Carlos Loret de Mola no está mintiendo porque él está dando una opinión, y como México es un país libre, pues respetemos la opinión a pesar de que no haya evidencia de lo que se diga. Pues él es libre de decir lo que guste, por eso es, vuelvo a lo mismo, ¿no? Con una opinión. Si a mí no me parece lo que yo no le decido creerle, pues por eso voy a descalificar su opinión, porque yo no creo en lo que dice Loret de Mola. Lo malo es que ya cuando él se presenta en un noticiero, y ahí sí, pues califica, por ejemplo, vuelvo a lo mismo, el tema del montaje que hizo con García Luna y Florence Cassé, ahí sí ya estamos hablando de que eso ya no se vale, porque ahí ya no es un noticiero de opinión, ahí ya es un noticiero de información. Pero poniendo fuera, quitando ese caso del montaje, cualquier otra opinión que emita Carlos Loret, López Dóriga, siempre y cuando sea una opinión, pues ya el público decide si es verdad o no. Lo mismo con tu caso, ya el público decide si tú lo que estás diciendo es verdad o no. Prácticamente le estás diciendo, ustedes deciden si yo informo con la verdad y ustedes decidan si Loret, Ciro informan lo que escriben. Muchas personas leen solamente los títulos y para mí es importante esa la de que AMLO se vacunó, porque muchos mexicanos y mexicanas no tienen el tiempo para leer, claro, y abren un tweet, aparece el columnista, dice AMLO se vacunó. Para mí es preocupante que haya licencia para decir sin que no se pueda uno probar, pero tú dices que bajo el concepto de opinión, pues prácticamente se debe decir